Bienvenidos una vez más al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la palabra en plena naturaleza. Hoy me encuentro en el campo Tigral que tenemos en el Monte de los Cerros. Y desde aquí quiero compartir con vosotros unos pasajes que ayer estuve leyendo, pensando y meditando en ellos, que están en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 17, pasajes 9 y 10. El profeta Jeremías profetizó antes de la caída de Jerusalén, durante el asedio, después, y en su principio, como dice en el capítulo 25, que estuvo 23 años hablándoles de Dios, palabra, y no hicieron caso. Después de que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y a los 70 años regresaron, cobró mucha importancia este profeta, porque todo lo que profetizó de parte de Dios se cumplió. Y ahí hubo un cambio radical en el pueblo. Poco a poco fue ese cambio. Hoy en día es de los profetas entre los judíos que más atención se le prestan, porque todo lo que dijo se cumplió. En esos momentos le querían matar. Estaba allí en un pozo, con lodo, sujeto, con cadenas, a punto de morir, pero el Señor guardó su vida y le liberó después. Y aquí, en el capítulo 17, dice, en el pasaje 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. En el 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Casi siempre nos quedamos en el primer pasaje, engañoso es el corazón más que todas las cosas, que ahí nos habla de la condición del ser humano, y pasamos por alto la labor de Dios. Él dice aquí que escudriña la mente, que prueba el corazón. En el primer pasaje, en el verso 9, habla del corazón. Y en la Biblia, cuando vemos que se refiere al corazón, no es el órgano humano. El corazón en el ser humano es el órgano más importante, porque es el que hace que nuestro cuerpo se mantenga con vida. Si a una persona le quitamos un brazo, puede seguir viviendo. Si le quitamos un ojo, puede, o un pie, lo estamos viendo, o más partes del cuerpo. Pero ahora, si quitamos el corazón, el motor, pues esa persona acaba muriendo. También este ejemplo lo podemos aplicar en un vehículo, en un coche. Se le quita el motor, ese coche no puede arrancar. Están los faros, como nuestros ojos, está el tubo de escape, hay un montón de cosas en similitud con el ser humano, pero ese coche sin el motor no puede arrancar y no puede moverse ni cumplir ninguna función. Entonces el corazón en el ser humano es una parte vital de su cuerpo. Y en esta traslación en la palabra de Dios, para que entendamos cómo somos en nuestro interior, para hablar de nuestro ser en un solo concepto, como es el corazón, pues en esta simple traslación se asimila el ser interior del hombre con el corazón que tenemos, ¿no? El corazón está oculto, no lo podemos ver, pues nuestra personalidad también está oculta, no la podemos ver. Solo cuando hablamos alguien puede conocer algo de nosotros. Por eso Jesús en Mateo 12:34 dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si vamos a Proverbios 27, pasaje 19, dice la Escritura que como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Constantemente hay referencias, ¿no?, que nos muestra que cuando hablamos, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí salen los malos pensamientos, todas las cosas. Entonces, cuando estamos hablando con una persona,
pues estamos viendo si esa persona es materialista, espiritual, carnal. Vemos, ¿no? Nos manifiesta un poco cómo es esa persona. En la Escritura hay diferentes pasajes donde vamos a poder ver cómo es nuestro corazón. O puede ser, nos muestra un cuadro, unas pinceladas, y vemos pasajes que hablan del corazón alegre, del corazón triste, del corazón que está siendo pues angustiado, del corazón perfecto, íntegro, del corazón abatido. También vemos que nos muestra el corazón contento, alegra el rostro en Proverbios. O sea, hay infinidad de pasajes donde nos muestra que el corazón puede estar endurecido, como el de Faraón. Esto lo vemos a partir del capítulo 4 de Éxodo. O sea, hay muchos pasajes que nos van haciendo referencias de cómo puede ser nuestro estado de ánimo y nuestro ser. Un corazón perverso, limpio, sucio, que se enaltece, que se humilla, con soberbia. Ahí vemos cómo puede ser. Por eso aquí el profeta, que es de 600 años antes de Cristo, profetizó, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Y después aquí habla y dice: yo Jehová, que escudriño la mente. Dios es el único ser en este mundo que conoce el corazón de las personas. Ni los ángeles, ni el diablo, ni nadie sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso la palabra en Romanos, verso 10, que dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y esto significa que cuando una persona cree en Dios, Dios lo sabe, porque Él mira lo que hay dentro del corazón. Cuando Dios fue a elegir a David como rey, ahí Samuel vio un hermano de David que era muy alto, guapo, y dijo: este es el ungido de Jehová. Pero Dios le dijo que el hombre mira lo que tiene delante, pero él mira lo que está en el corazón. Entonces Dios realmente sabe cómo es una persona. A Él no lo podemos engañar. En Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios que Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y aquí vemos en este pasaje de Jeremías que dice en el 10: escudriño la mente, ¿no? Que Dios está ahí. Escudriñar es examinar, es mirar una cosa con atención, para tratar de averiguar las interioridades o ver aquellos aspectos que menos se manifiestan. Es cuando vamos a ver un cuadro al Museo del Prado. En la Biblia hay un pasaje que dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, ¿no? Mira bien sus pasos. Esto está en Proverbios. Entonces, la palabra de Dios es que nos paramos en ese cuadro, empezamos a examinar diferentes aspectos, sombras, cómo están puestas las manos, si al lado está un perro, si detrás hay una sombra, de cómo se están mirando unos a otros, y tratamos de ver en profundidad cómo es ese cuadro, para poder hacer a lo mejor sobre el cuadro un relato o dar una opinión bastante acertada, ¿no? Por eso Jesús dijo en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis condenados. Pero en Juan 7:24 le dijo a sus discípulos: juzgar con justo juicio y no según las apariencias. Entonces, estos dos pasajes paralelos, parece que hay contradicción con el primero. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ay, yo no puedo decir nada. Sí, nosotros podemos juzgar con la regla de los 100 centímetros de la palabra de Dios, porque Jesús dijo en Monteaventuranzas, capítulo 7 de Mateo, que por sus frutos conoceremos a los falsos profetas. Lo que uno habla y lo que uno dice nos muestra si es un cristiano. En Mateo 7:21 Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces nosotros, por lo que una persona habla y por lo que dice, podemos juzgar a esa persona conforme a la palabra de Dios. Hay un pasaje de la Escritura que lo voy a buscar, que está en Hechos capítulo 8, el famoso mago. Él estaba ahí viendo
como las señales que Dios hacía por medio de Felipe y también de los apóstoles. Y aquí le dice, dice el 17, capítulo 8 de Hechos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Eso es el 18, el 19. Diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. El 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, lo que habló en su boca de darme dinero era un pensamiento que venía de su corazón. Y aquí el apóstol le está juzgando y le está diciendo que se arrepienta. Entonces siempre tenemos que ver las enseñanzas de la palabra dentro del contexto. La primera vez en la Biblia que se menciona, que Dios habla de cómo es el corazón del ser humano, está en Génesis capítulo 6. Antes del diluvio dice, en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí vemos que Dios sabía lo que había en los corazones de las personas, por eso trajo el diluvio, que acabó con toda la humanidad, menos con 8 personas, Noé, su esposa, 3 hijos y las esposas de estos. Dios ve el corazón y ve con qué intención hacemos todas las cosas. Hay un pasaje de la Escritura que nos muestra a Jesucristo. Este está en Mateo 9:4, en el Nuevo Testamento. Estamos viendo que Jesús, lo que es Dios a través de la revelación de la palabra de Dios, y en estos pasajes, porque solo Dios puede conocer lo que hay en las personas, y le dice aquí a ellos, en Mateo 9:4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En otra ocasión le dijo a sus discípulos, ¿qué caviláis entre vosotros? O sea, él aquí está hablando, tiene que ver con la sanidad de un paralítico, porque lo había sanado en un día de reposo, estaban ahí. También cuando estaba Simón, que invitó a Jesús a comer a su casa. Jesús, como Dios, también conoce todas las cosas y sabe lo que hay en el corazón del hombre. Unos capítulos más adelante, en Mateo capítulo 12, en el verso, aquí en el 32 dice, le dice a los fariseos, en el 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Entonces vemos, ¿no?, como Él nos muestra, ¿no?, y nos define lo que procede del hombre bueno y lo que procede del hombre malo. Y todo tiene su raíz en el corazón, en ese ser interior que cuando hablamos exteriorizamos lo que hay dentro de nosotros. Por eso antes, en el pasaje de Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, ahí cuando realmente creemos de corazón es cuando Dios nos justifica por medio de la fe. Antes nos hemos arrepentido, nos perdona nuestros pecados y le recibimos en nuestra vida como Señor y Salvador, y decididamente en ese momento que creemos en lo que Él ha hecho por nosotros y le recibimos como Señor y Salvador, todo aquel que le recibe, Dios le perdona, le declara hijo, y sobre esta persona viene el Espíritu Santo, gozo, paz, salvación, y es una persona nueva que ha nacido en el reino de Dios. En la Biblia
Hay muchos pasajes que nos hablan del estado del corazón del hombre. Y como he dicho antes, el corazón es perverso y ¿quién lo conocerá? Y vemos a veces esos contrastes y os voy a poner unos ejemplos antes de seguir con otras cosas también que os quiero decir. El primer ejemplo que yo veo en la Biblia de un contraste de un corazón que somos así. Dios no quiere que nosotros cambiemos, ¿no? Pero el corazón en la persona significa, representa toda la actividad moral y espiritual, incluyendo también tanto sus elementos racionales como los emocionales. Entonces, hoy podemos estar de un ánimo, con una buena noticia, y de repente por la tarde nos dan una mala noticia, cambia nuestro ánimo y puede también nuestra manera de ver las cosas, ¿no? El propósito de Dios para nuestra vida es que tengamos un corazón firme, anclado en el Señor, en los principios de su palabra, y como Jesús enseñó en el Monte de las Bienaventuranzas, que estemos firmes, nuestro corazón esté edificado en la roca que es Cristo, para cuando vengan los vientos, las tormentas, los huracanes, las lluvias, nos mantengamos ahí, ¿no? La vida no es diáfana, sino que van a ocurrir cosas de las que estoy comentando. Jesús en Juan 16:33 dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en Jeremías estaba hablando que el corazón es más engañoso, dice aquí, que todas las cosas, ¿no? Y por eso tenemos que tener nuestra seguridad, nuestra firmeza en la palabra de Dios. He conocido personas que se querían mucho, pero también después en la misma intensidad o más se acabaron odiando. Y esto lo vemos, un ejemplo de esto lo tenemos, voy a buscar en Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 13. El verso 13, 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David, otro hijo de otra mujer. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Entonces él ideó un plan para poder acostarse con ella, a poder aprovecharse de ella. Y entonces le ayudó un amigo, y dice después aquí, en 2 Samuel 13, 14, dice, mas él no la quiso ir. Cuando ella le dijo, hablemos con el rey, no me fuerces a tener una relación, y primero hablemos con el rey, y como era una virgen del pueblo de Israel, y después pues nos casamos y adelante. Y dice el 14, mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y el 15, luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Si una vez que se acostó con ella, después la rechazó. Y así puede ser nuestro corazón, que podemos querer a una persona mucho y después acabándola aborreciendo. Otro ejemplo que también llama mi atención está en 1 de Samuel, capítulo 25. Ahí vemos que habla de Abigail, pero es el marido de ella, que David envió sus hombres para que le diera provisiones, este no quiso, entonces la mujer, para que David y sus hombres no acabaran con todos, le envió provisiones y cuando él se enteró, le cambió la cara. Dice aquí la palabra de Dios, el 25:36, ¿no? De 1 de Samuel. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas.
y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y de días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces vemos que el día anterior estaba en el corazón como un banquete, alegre, pero cuando ella le dijo que ayudó al rey David, él desmayó su corazón. Y entonces vemos como Dios a esta persona la acaba matando por no querer ayudar al ungido de Dios, al futuro rey David. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver cosas. También cuando la viuda estaba echando allí las monedas, Jesús llama a sus discípulos y le dice, mirad, esta mujer ha echado más que ninguno, porque él sabía que ella estaba echando lo que tenía, no tenía otro sustento más que eso. Entonces es muy importante en la vida de una persona que siempre tengamos en cuenta que Dios nos ve, que Dios un día va a pedir cuentas a nuestra vida de lo que estamos haciendo, que Él conoce nuestros pensamientos más íntimos. Hay un pasaje en Proverbios 15:3 que dice que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando lo que hacen los malos y los buenos. Y hay también otros pasajes que os voy a mostrar de la Escritura, especialmente el rey David. Fue un rey que dice la palabra en 1 Samuel 13, Dios dijo, Jehová, que se buscaría un varón conforme su corazón. Y después en Hechos capítulo 13 podemos ver que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y viendo cómo actuaba David, que era una persona que demostraba fe y confianza en Dios, lo vemos cuando derrotó a Goliat, que se apoyó en el Señor, en el nombre del Señor, que era una vida que iba subiendo una escalera peldaños, como Dios estaba con él, una persona que quería agradar a Dios, era una persona que incluso cuando su hijo murió, que tuvo que huir por causa de que se había levantado contra él, él le amaba y deseaba morir en su lugar, amaba a sus enemigos, hizo cosas malas, varias cosas, pero él lo que tuvo en relación con cuando mandó a Urías el Eteo a la batalla para que muriese, después con el censo, pero él era una persona que cuando pecaba y pecó contra Dios, después se arrepintió y buscó que Dios limpiara su vida, su corazón, que Dios le restaurara. Todo lo contrario de Saúl. Saúl no obedeció a Dios y el profeta Samuel le reprochaba y él le dijo, antes he obedecido, he oído la palabra, la voz de Dios, ¿no? Y era todo lo contrario. En cambio David, cuando le amonestó el profeta Natán, las veces que delante de Dios pecó, se arrepintió, pidió perdón y Dios le perdonó. Y vemos ese hombre, ¿no?, que tenía ese corazón para con Dios. Hay muchos pasajes de la Biblia donde David habla, y vamos a verlos, de que Dios le escudriña, que le pide a Dios, ¿no?, que le limpie, que cree en él un nuevo corazón, donde él está mostrando constantemente su confianza y su fe en Dios, y nos muestra que ese Dios personal que vive en nosotros, en los cristianos, es un Dios que conoce todas nuestras situaciones. En el Salmo 139, lo voy a buscar, dice que aún no está la palabra en nuestra boca y que Dios ya la conoce toda, de lejos nuestros pensamientos. Dice, es un salmo del rey David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Antes se ha hablado de escudriñar, examinar, ahí una cosa, viendo los detalles, profundizando. Y dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él no podía entender, ¿no?, que Dios estaba en todas partes, que conocía su sentar, su levantar, que aún no estaba la palabra en su boca, pero yo creo que eso fue la clave, una de las claves en la vida del rey David. Tener esa conciencia, tener ese conocimiento de que Dios le estaba observando en todo momento, aun cuando hizo aquellas cosas que no estaban bien. Un salmo que también escribió David, que es el 51, que dice esto fue cuando se llegó a Betsabé y vino él, Natán el profeta, lo pone aquí con letras negritas.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él le dice, he aquí, tú amas, el 6, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y después le dice aquí, después en el 10 le dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el corazón que tenía el rey David, ¿no? Un corazón humillado ante Dios cuando hacía las cosas mal, también un corazón agradecido. A él no le importaba danzar delante del arca, él decía que prefiere estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera. Él trajo el arca de Dios que simbolizaba la presencia de Dios porque la quería tener cerca en la ciudad de David, en Jerusalén. Y hay muchas cosas que vemos en la Biblia que nos refleja cómo era David, este hombre de Dios, que tenía un corazón que Dios aprobaba. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón que esté en sus caminos, que le amemos, que le sirvamos, que tengamos siempre presente en nuestra vida lo que Jesús ha hecho por nosotros y que Él ocupe el primer lugar en nosotros. Y cuando fallamos, nos salimos del camino por cualquier cosa, pues acudamos a Él, nos arrepintamos, le pidamos perdón y volvamos ahí confiando en que Él nos perdona y está ahí dispuesto para ayudarnos y darnos una nueva oportunidad. No debemos jugar con Dios, ¿no? Ahora hago esto porque sé que me va a perdonar. No, esa no es la motivación. La Biblia dice, justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Dios no quiere que nos caigamos, pero a veces por las circunstancias apartamos la vista del Señor como David con Besabé y ahí está, ¿no? ¿Se puede evitar todo? Sí, depende de nosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos capacita para la victoria. Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo y podemos vencer al enemigo. Mayor es el que está en nosotros que el mundo, pero eso está claro, que Pedro también confiaba en sí mismo diciendo que no negaría a Jesús. Y él le dijo de que antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor y Él ahí nos va a ayudar. Entonces el pecado nunca es estéril. Lo que no hacemos con un buen corazón, como dice también la Biblia, que conoce lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta en nuestra vida que Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Cristo somos participantes de la naturaleza divina, conoce todo lo que hacemos y con las motivaciones. Cuando Jesús vio a Natanael le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y será bonito cuando estemos en el cielo que el Señor nos diga, he aquí un verdadero Juan, Andrés, Mari Carmen, Damaris, Luisa, que Dios nos diga, ¿no?, que somos unos verdaderos israelitas, verdaderos hijos de Dios. Tener esto presente en nuestra vida nos va a ayudar a que caminemos en todo tiempo tratando de agradar a Dios y viviendo conforme lo que Él nos muestra en su palabra. Para terminar, hay un pasaje en Deuteronomio, capítulo 5, donde dice la palabra de Dios, en el 29, aquí está el anhelo del corazón de Dios. En la Biblia podemos ver cómo Dios piensa, siente, cómo actúa, podemos conocer unas pinceladas de cómo es Él, un Dios de amor, de bondad, justo, perfecto, misericordioso, perdonador. Ese es el Dios en el que creemos, el Dios, el único Dios que existe, no hay otro fuera de Él y el que Jesús vino a darnos a conocer, al único y Dios verdadero y a Jesucristo que había enviado. Y Dios aquí, en la recapitulación que hace Moisés de la ley al pueblo de Israel antes de despedirse de ellos, de partir con el Señor, estaban ahí en los campos de Moab, antes de ir a tomar posesión de la tierra prometida, que fluye leche y miel. Dios aquí le dice en el 29, ¿quién diera que tuvieseis tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre?
ve y diles, volveos a vuestras tiendas, ¿no? Entonces, el deseo del corazón de Dios es que guardemos su palabra, sus mandamientos, para que nos vaya bien y que vivamos con un corazón limpio, ¿no? Jesús dijo en las bienaventuranzas que los de corazón limpio verán a Dios. Son las personas, los que vamos a ver a Dios, los que aquí en este mundo tengamos un corazón limpio. Por eso tenemos que vivir una vida teniendo mucho cuidado con lo que pensamos, porque Jesús dijo, el que mira a una mujer y la desea, ya en su corazón ha adulterado. Dios no tiene que llegar al hecho de ir a acostarse con una persona, no, Él ya cuando tenemos ese pensamiento ya estamos pecando delante de Dios. La palabra es muy clara, ¿no? Entonces Dios quiere que tengamos un corazón limpio y lo que pensamos, lo que creemos, lo puedan ver a través de nuestras acciones, ¿no? Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Que la gente pueda ver que tenemos un corazón que ha sido limpiado por el Señor, estamos en un proceso de cada día perfeccionarnos y ser más como Jesús. Ese es el propósito de Dios para con nosotros, está en Romanos 8:29, que seamos como Jesucristo, ¿no? Y Jesús es un reflejo de Dios, porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió, en Juan 12. Entonces, vamos en nuestra vida a tener en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña una vez más y a tratar de vivir una vida no apoyándonos en nuestro corazón, en lo que sentimos, en nuestras capacidades, sino en el Señor y buscar su voluntad para nuestras vidas. Que el Señor os bendiga grandemente y hasta otro momento con vosotros en las reflexiones que hago en la naturaleza con Marcos Sancio.